Dicen que la fe aleja al mal, pero lo que vas a escuchar hoy ocurrió dentro de lugares sagrados. Bienvenido a Portales Paranormales. Me llamo Padre Manuel. Soy sacerdote desde hace 27 años y lo que voy a contar sucedió en una parroquia antigua del estado de Jalisco, México. No voy a revelar el nombre exacto del lugar por respeto a las familias que aún viven ahí y a los pocos feligreses que siguen asistiendo a misa, aunque después de lo ocurrido muchos dejaron de ir y otros simplemente no volvieron a hablar del tema. Era una noche de viernes, cerca de las 3 de la madrugada, cuando decidí quedarme solo en la iglesia para hacer oración. Siempre he tenido la costumbre de rezar a esa hora, la que llaman la hora del diablo, y aunque muchos evitan ese momento, yo lo hacía como un acto de fe, como un reto personal, una forma de enfrentar mis propios temores. La iglesia es antigua, con muros gruesos, pasillos oscuros y un confesionario de madera tallada que data del siglo XIX. Esa noche no había electricidad. Unos trabajos de mantenimiento dejaron el templo sin luz, así que encendí algunas velas y me senté frente al altar. Todo estaba en silencio y solo se escuchaba el sonido lejano del viento golpeando las puertas viejas. Después de unos minutos, comencé a sentir una presencia, algo que no sabría explicar con palabras, pero era como si alguien me estuviera observando desde algún rincón. Intenté ignorarlo, convencido de que era producto del cansancio o de la sugestión, pero de pronto escuché un sonido seco, como si algo se hubiera movido dentro del confesionario. Me quedé inmóvil. Volví la vista hacia esa dirección y vi que la cortina interior del lado del penitente se balanceaba lentamente. Me acerqué sin hacer ruido, con una vela en la mano. Al llegar al confesionario, pregunté en voz baja si había alguien allí, pensando que tal vez algún indigente se había metido buscando refugio. No hubo respuesta. Me agaché un poco y empujé la cortina con cuidado. Me incorporé, pero al dar un paso hacia atrás, escuché una voz clara, profunda, que salió directamente del interior del confesionario. Padre, ayúdeme, estoy en el infierno. Aquella voz no era humana. No era. Sonaba como si hablara desde lo más profundo de una caverna, como si alguien ahogado gritara desde debajo de la tierra, mezclando dolor, rabia y desesperación. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero. Pregunté quién era. No hubo respuesta, solo el eco de una respiración agitada, como si alguien estuviera sufriendo, llorando, gimiendo. Me armé de valor y volví a abrir la cortina por completo. Nada, pero la voz volvió, esta vez más clara, más cerca. No me dejes aquí, padre. Elmi Teen. En ese momento, la vela que tenía en la mano se apagó por completo, como si algo la hubiera soplado con fuerza. Quedé en total oscuridad. Traté de encenderla de nuevo, pero mis manos temblaban tanto que no lograba sostener el encendedor. Fue entonces cuando sentí algo frío posarse sobre mi hombro. No era una mano, era algo más, algo áspero, pesado, como si una garra invisible me presionara el cuerpo. Recé con fuerza, recité el Padre Nuestro y pedí protección a San Miguel. De pronto, el peso desapareció, pero el aire se volvió denso, irrespirable, y una pestilencia nauseabunda llenó todo el templo, como carne podrida mezclada con azufre. A tientas, logré encender de nuevo la vela y corrí hacia el altar. Al girarme, vi algo que jamás olvidaré dentro del confesionario, donde antes no había nadie. Había una silueta sentada. No se movía, pero me observaba. No tenía rostro. Solo oscuridad pura hay en el suelo, justo frente al confesionario. Había marcas de garras grabadas en la piedra, como si algo hubiera sido arrastrado hasta allí. Al día siguiente, llamé a un exorcista con quien había trabajado en el pasado. Revisamos juntos el confesionario, rezamos, bendecimos cada rincón, pero las marcas seguían ahí. Y lo más inquietante fue que,
Al abrir el compartimento donde el penitente solía arrodillarse, encontramos dentro una estola negra, quemada por los bordes, y una Biblia antigua con palabras escritas en un idioma que ninguno de los dos reconoció. No era latín, no era hebreo, era algo más viejo. Algo que, según el exorcista, solo había visto una vez en su vida, durante un caso en el norte de España. Me dijo que aquellas palabras eran parte de un pacto, un contrato infernal. Desde esa noche no volví a usar ese confesionario. Lo sellamos con madera bendecida y clavos consagrados. Pero a veces, en las madrugadas, cuando todo está en silencio y el viento no sopla, aún se escucha una voz baja que llama desde dentro, repitiendo una y otra vez: San Padre, ayúdeme. Elmi Teen. Muchos me han dicho que solo fue una alucinación, que fue el cansancio o una mala noche. Pero yo sé lo que escuché, yo sé lo que oí. Y si esa alma aún está allí, atrapada, suplicando por ayuda, entonces no fue una simple visión, fue una advertencia, porque el infierno a veces se esconde en los rincones más sagrados, y algunas puertas, por más fe que uno tenga, nunca deberían abrirse. Me llamo Padre Alonso, soy exorcista desde hace más de 3 décadas, y esta historia sucedió hace 12 años en Toledo, España, en el antiguo seminario de San Bartolomé, un lugar que desde su construcción en el siglo XVIII ha sido testigo de vocaciones auténticas, pero también de episodios que prefiero no recordar. Aquel año, el seminario estaba lleno, con jóvenes de todo el país, algunos con una fe firme, otros buscando refugio, dirección o simplemente una forma de escapar del mundo. Yo estaba encargado de la formación espiritual de los internos, y entre ellos había un muchacho en particular que me llamó la atención desde el primer día. Su nombre era Esteban. Tenía 20 años, delgado, muy callado, de mirada intensa, pero siempre respetuoso. Había llegado desde Zaragoza, según él, con una profunda vocación que había descubierto tras una experiencia cercana a la muerte. Nunca entró en detalles, pero mencionó que algo le había salvado la vida y que, desde ese momento, sentía que debía consagrarse. Durante las primeras semanas, Esteban era ejemplar, participaba de las oraciones, era el primero en llegar a misa y siempre cargaba un pequeño crucifijo de madera colgado al cuello. Pero algo cambió repentinamente a mediados de octubre. Los seminaristas comenzaron a quejarse de que durante las madrugadas escuchaban golpes en las paredes del pasillo donde dormían. Al principio pensé que era alguna broma entre ellos, lo típico en lugares donde jóvenes conviven por meses. Pero una noche, uno de los seminaristas irrumpió en mi habitación, pálido, temblando, diciendo que Esteban estaba poseído. Fui de inmediato a su cuarto. La escena que encontré allí me dejó frío. Esteban estaba de pie en la esquina de la habitation, frente a la pared, con la frente apoyada en ella. Sus manos sangraban. Había arañado el yeso dejando marcas profundas y extraños símbolos que no eran simples garabatos. Eran formas geométricas cruzadas con palabras que, al mirarlas, daban la impresión de estar escritas desde el otro lado del espejo. Lo llamé por su nombre. No respondió. Me acerqué con cautela y fue entonces cuando se giró bruscamente. Su rostro estaba cubierto de sudor, sus ojos abiertos de par en par, y de su boca salió una frase en latín: Axi de me, sed noli tangere nomine ius. Sal de mí, pero no pronuncies su nombre. Era un latín correcto, pronunciado con una entonación que no parecía suya. Esteban jamás había demostrado conocimiento profundo del idioma, apenas lo suficiente para las oraciones comunes. Le toqué el hombro y empezó a gritar con una voz que no era la suya. Era más grave, más seca, como si viniera desde una garganta. MSV. Ordené a los demás que salieran de la habitación. Recé una oración breve de protección
y lo llevé a la capilla pequeña del seminario. Durante esa noche, recé el rosario junto a él. Se calmó, cayó en un sueño profundo. Al día siguiente, no recordaba nada. Dijo que había tenido pesadillas con un hombre sin rostro, que le hablaba desde una habitación oscura y le enseñaba palabras que no quería repetir. Pensé en derivarlo a una evaluación psiquiátrica, pero decidí observarlo primero. Fue mi primera equivocación. Las manifestaciones se volvieron más frecuentes. Todas las noches despertaba gritando, sudando, a veces con marcas de mordidas en sus propios brazos, otras con las uñas rotas de tanto arañar las paredes. Cada vez que lo hacía, dejaba símbolos diferentes. Una noche, uno de los sacerdotes más antiguos del seminario, el padre Joaquín, reconoció uno de esos símbolos. Era el signo de Abazezeb, un demonio mencionado en antiguos textos apócrifos, relacionado con la mentira disfrazada de iluminación. Esa misma noche convocamos a 3 sacerdotes y comenzamos oraciones de liberación. Lo llevamos a la cripta, el lugar más sagrado del seminario, donde se conservan las reliquias de un mártir del siglo XVII. Apenas entramos, Esteban comenzó a convulsionar. No gritaba, reía como si algo dentro de él se burlara de nosotros. Dijo que nuestras oraciones eran inútiles, que él ya había sido marcado desde niño y que no había vuelta atrás. Mencionó nombres que nadie conocía. Detalló pecados secretos de varios sacerdotes presentes. Repitió, en latín y griego antiguo, fragmentos de escrituras jamás enseñadas en el seminario. Su piel se llenó de ampollas al tocar el agua bendita. Lo que viví esas noches no se puede explicar. Era como estar ante una criatura que había habitado en sombras por siglos. Disfrazada con la piel de un muchacho inocente, tras varios días, el arzobispo autorizó un exorcismo formal. Fue realizado en el sótano del seminario, con la presencia de 5 sacerdotes. Duró 9 horas. 9 horas de voces, risas, blasfemias, gritos y una lucha espiritual que nos dejó agotados a todos. Al final, Esteban cayó inconsciente. Despertó al día siguiente, completamente desorientado, sin memoria de lo ocurrido. Pero algo no estaba bien. Durante las semanas siguientes, sus ojos se tornaron opacos. Ya no rezaba, no hablaba. Se sentaba durante horas frente a una imagen de la Virgen, observándola en silencio. Intentamos reinsertarlo en las actividades del seminario, pero una noche desapareció. Encontramos su crucifijo colgado en la puerta del oratorio. Nunca más supimos de él. La policía lo buscó durante meses. Lo dieron por desaparecido. Pero hace un año, recibí un paquete sin remitente. Dentro había una hoja amarillenta, con el símbolo que Esteban solía dibujar. Y detrás, escrito con tinta negra, solo una frase: no me fui. Solo estoy esperando. Desde entonces, cada vez que un seminarista presenta síntomas extraños, me pregunto si lo que habitaba en Esteban se fue alguna vez, o si simplemente está buscando otra puerta por donde entrar. Esta historia no la comparto por morbo ni por dramatismo. La comparto porque muchos creen que el mal solo existe en películas o libros. Pero yo lo he visto, lo he escuchado, lo he enfrentado. Y sé que en lugares donde debería habitar solo la fe, también puede esconderse algo mucho más antiguo y mucho más paciente. Me llamo Padre Tomás y durante 15 años serví como párroco en distintas diócesis del suroeste de los Estados Unidos. Lo que voy a contar ocurrió hace aproximadamente 6 años, en un pequeño pueblo olvidado del estado de Nuevo México, cerca de la frontera con México. Fui enviado allí por decisión del obispo, que había recibido informes sobre actos de vandalismo y profanaciones en una antigua iglesia abandonada. La parroquia, dedicada a San Elías, había sido cerrada oficialmente en los años 80, supuestamente por falta de feligreses. Sin embargo, cuando revisé los archivos diocesanos, noté que la documentación sobre su clausura
era escasa y ambigua. No había registros claros sobre los últimos sacerdotes que oficiaron allí, ni sobre los motivos reales del cierre andés. Del primer día en el pueblo noté un ambiente extraño. Los pocos habitantes que quedaban evitaban hablar del templo. Cambiaban de tema con rapidez. Otros simplemente hacían la señal de la cruz cada vez que se mencionaba su nombre. Un anciano, al que intenté preguntarle si recordaba la última misa celebrada allí, me miró fijamente y me dijo: lo que duerme en esa iglesia no quiere ser despertado. Pensé que se trataba de supersticiones locales, exageraciones nacidas del abandono y el paso del tiempo. Decidí visitar el edificio acompañado por 2 hermanos religiosos que trabajaban conmigo en la diócesis, en el hermano Felipe, experto en restauración, y el hermano Matías, un seminarista que nos ayudaba con tareas de mantenimiento a la iglesia. A pesar de su deterioro, aún conservaba cierta majestuosidad. Era de adobe, con una torre de campanario agrietada y vidrieras rotas. Empujamos la puerta principal, que crujió con un lamento seco y profundo. Dentro, el polvo flotaba como neblina. Los bancos estaban podridos, el altar cubierto de escombros, y el aire tenía un olor espeso, mezcla de humedad, madera podrida y algo más. Algo como ceniza fría. Al fondo, detrás del altar principal, encontramos la sacristía. Entramos con cuidado, y fue ahí donde lo vimos, en un muro claramente sellado de manera improvisada. El cemento era más claro que el resto de la construcción. Mal aplicado, como si alguien hubiera querido cerrar algo a toda prisa. Le pregunté al hermano Felipe si era común encontrar muros tapados de ese modo en iglesias antiguas. Mi tío Cuna, que eso no era parte de la estructura original, que alguien, en algún momento, había querido ocultar algo. No lo pensamos demasiado. Decidimos romper el muro. Usamos herramientas básicas, golpeamos con fuerza. Tras varios minutos, el cemento cayó y quedó expuesta una abertura que descendía hacia lo que parecía un sótano o cámara oculta. Un túnel de piedra bajaba en espiral, cubierto de polvo y telarañas, pero lo que más nos impactó fue el olor que salió de allí. Un hedor fétido, nauseabundo, como carne quemada y agua estancada. Bajamos con linternas, cubriéndonos la boca con pañuelos. Cada escalón crujía bajo nuestros pies. Al llegar al fondo, descubrimos una sala de techo bajo, construida en piedra negra. En el centro había un altar rudimentario cubierto de manchas oscuras. No era un altar católico. No había crucifijo, no había velas ni imágenes sagradas, solo una cruz de hierro oxidado colocada al reefs, incrustada en la piedra. Las paredes estaban cubiertas con símbolos tallados a mano. Algunos eran ojos, otros figuras humanas con rostros de bestias, y muchos de ellos escritos en una lengua que no reconocimos. Ni latín, ni griego, ni hebreo, nada que perteneciera al mundo eclesiástico. Cerca del altar había una urna metálica, sellada con cadenas corroídas. El hermano Matías se acercó para tocarla, pero retrocedió de inmediato. Dijo que sintió un impulso, una especie de rechazo físico, como si algo dentro de esa caja empujara su mano. Comenzamos a rezar. Recitamos el Salmo 91, el credo, y salpicamos agua bendita en los rincones. Cada gota que tocaba el altar producía un leve chisporroteo, como si el agua quemara la piedra. Decidimos no abrir la urna. Subimos, asustados, y sellamos de nuevo la entrada con madera, clavos bendecidos y oraciones. Pensamos que con eso bastaría, pero estábamos equivocados. En esa noche, en la casa parroquial donde nos hospedábamos, comenzaron los ruidos. Primero, pasos en el pasillo. Luego, rasguños detrás de las paredes. El hermano Matías gritó durante la madrugada. Dijo haber soñado con una figura de túnica negra que lo miraba desde el fondo del túnel.
con los ojos como carbones encendidos. A la mañana siguiente encontramos el crucifijo de su habitación colgado al revés. En el espejo aparecieron marcas de dedos, como si alguien desde dentro hubiera intentado salir. Intentamos seguir rezando, mantener la calma, pero cada día las cosas empeoraban. Felipe empezó a tener ataques de pánico. Matías se volvió silencioso, temblaba al entrar a cualquier capilla y, una noche, amaneció con marcas en el pecho, 3 cortes en forma de garra y una cruz invertida grabada con sangre seca. Solicitamos permiso a la diócesis para realizar un rito de exorcismo sobre el lugar, pero el obispo se negó. Dijo que era mejor no tocar lo que había sido enterrado, que no teníamos autorización para continuar, que debíamos abandonar la misión. Pero algo en mí no podía dejarlo así. Sabía que habíamos despertado algo, que lo que estaba atrapado allí, detrás de ese muro, no era un simple recuerdo del pasado. Era una presencia, una entidad. Volví solo a la iglesia al amanecer. Entré en la sacristía, abrí la tapa improvisada que habíamos puesto, y apenas miré hacia el túnel sentí el frío. Un frío que no era natural, que no venía de la piedra ni del subsuelo. Era un frío que venía de adentro de mí. Una voz, susurrando, surgió del hueco oscuro. Ya me abriste. No puedes cerrarme otra vez. Corrí sin mirar atrás. Esa fue la última vez que estuve allí. Un mes después, la iglesia se incendió. El fuego comenzó durante una noche clara, sin tormentas, sin electricidad conectada. Los bomberos locales dijeron que el incendio se originó desde abajo. Las llamas destruyeron todo excepto el altar subterráneo, que quedó intacto. Las autoridades decidieron sellar el terreno con concreto. Nadie quiso reconstruir, nadie volvió a hablar del tema. Yo aún conservo un pequeño cuaderno donde dibujé los símbolos que vi en esa sala. A veces los miro, intento descifrarlos, pero hay uno en particular que aparece en mis sueños, una figura encapuchada de pie detrás del altar, con los brazos abiertos, como esperando a alguien. Sé que lo que sellamos allá abajo no ha desaparecido, solo volvió a dormir por ahora. Pero si alguna vez otro muro es roto, si alguna mano vuelve a tocar esa urna, entonces no habrá rezo que lo detenga, porque hay cosas que no pertenecen a este mundo, y nosotros esa vez las dejamos respirar. Me llamo Padre Julián Mendoza. Serví durante más de 30 años como párroco en un pequeño pueblo llamado Valdegrana, en la provincia de Castilla y León, España. No soy un hombre que se deje llevar por supersticiones. He visto mucho en mi vida, pero lo que ocurrió en esa iglesia superó todo lo que jamás creí posible. A veces, aún me despierto gritando, con las imágenes clavadas en la mente. Fue un exorcismo, uno que nunca debió hacerse, y que terminó con 3 personas muertas y una iglesia sellada para siempre. Todo comenzó con una mujer llamada Elisa. Tenía 22 años. Era devota, catequista, muy querida por los feligreses, pero un día empezó a cambiar. Primero dejó de ir a misa. Luego su madre vino a buscarme desesperada, diciendo que Elisa no dormía, que hablaba en idiomas que no conocían y que había intentado arrancarse los ojos con las uñas. Pensaron en internarla, pero los médicos no encontraban causa física o mental clara. Su mirada se volvió hueca. Su voz, masculina, grave, decía cosas que nadie podía saber, secretos íntimos de quienes la rodeaban. Lo que me convenció de que se trataba de algo más fue cuando me llamó por mi nombre completo, incluyendo el segundo apellido que nunca uso, y luego repitió el nombre de una mujer con la que yo había tenido un error en mi juventud, algo que ni mi confesor sabía. Contacté al obispo, pedí ayuda, me autorizaron a iniciar el ritual bajo estricta discreción. Me enviaron a un exorcista veterano, el padre Tomás, venido de Ávila, un hombre serio, metódico. Nos reunimos en la iglesia con la joven, su madre, y la hermana Rosa, una monja con experiencia en casos espirituales graves. Cerramos las puertas
Apagamos las luces, solo quedaba la tenue luz de las velas y el eco de las oraciones. La hora fue como lo esperado, insultos, gritos, escupitajos, fuerza sobrenatural. Tuvimos que atar a Elisa con correas de cuero, pero lo que vino después fue indescriptible. Durante la segunda hora, las velas comenzaron a apagarse solas. Una por una, la temperatura descendió al punto en que podíamos ver nuestra respiración. Un olor putrefacto llenó el recinto, como carne en descomposición. Eliza se retorcía como si tuviera múltiples huesos, haciendo crujir su cuerpo de formas imposibles. El padre Tomás leyó el ritual en latín con voz firme, pero ella lo imitaba palabra por palabra, con acento perfecto, riéndose entre líneas. De pronto, vomitó lo que parecía tierra negra, y no fue una vez. Era como si algo brotara desde sus entrañas sin parar. Su madre cayó de rodillas llorando, y yo también sentí que algo me presionaba el pecho. Fue entonces cuando se escuchó el primer estallido. El altar mayor se partió por la mitad con un ruido seco, como si algo lo hubiera golpeado desde abajo. Elisa se soltó, a pesar de las correas. Se levantó levitando a 20 centímetros del suelo. Sus ojos estaban completamente negros. Gritó una palabra que nadie entendió, y las ventanas se rompieron al mismo tiempo. La hermana Rosa intentó acercarse con un crucifijo, pero Elisa la empujó con una fuerza invisible. La monja se golpeó la cabeza contra la columna y cayó al suelo muerta. El padre Tomás se quedó paralizado. Yo no podía mover las piernas. Elisa caminaba en círculos, riendo, con una lengua que se alargaba más de lo humano. El exorcista reaccionó y comenzó a rociarla con agua bendita, pero ella le escupió sangre directamente en la cara. El rostro del padre se cubrió de ampollas al instante. Se arrodilló gritando, y antes de que pudiera reaccionar, Elisa lo tomó del cuello y lo quebró como si no pesara nada. 2 muertos en cuestión de minutos. Solo quedábamos yo, Eliza y su madre, que no paraba de rezar en voz baja. En un acto desesperado, tomé la hostia consagrada, la saqué del sagrario y avancé hacia ella. En ese momento, algo en Elisa cambió. Su rostro mostró miedo, verdadero terror. Pero no por mí, sino porque algo estaba entrando en el templo, algo que ninguno de nosotros podía ver, pero que hacía temblar los vitrales. Ella gritó nombre, no lo repetiré aquí, y cayó al suelo convulsionando. La madre la abrazó y en cuestión de segundos, ambas comenzaron a sangrar por los ojos. Las dos, yo traté de separarlas, de rezar, de pedir misericordia, pero fue inútil. Eliza murió en los brazos de su madre, y su madre dejó de respirar. Minutos después, como si le hubieran arrebatado el alma, yo fui encontrado al amanecer por un sacristán. Había perdido el conocimiento. Lo recuerdo todo, pero no hablaba. Pasé semanas en un hospital, bajo vigilancia. Nunca más volví a poner un pie en esa iglesia. El obispo ordenó que se cerrara. Nunca fue reabierta. Nadie más habló del tema. A los 3 fallecidos se les dio sepultura rápida y sin ceremonia. Oficialmente, murieron por causas no determinadas. Pero yo sé la verdad y sé que ese lugar quedó marcado. A veces paso por las ruinas y siento que algo me observa desde dentro, esperando, porque no fue un simple exorcismo, fue una invocación no deseada. Y algo entró aquella noche, algo que aún sigue ahí dentro. Me llamo Padre Ignacio Herrera, soy sacerdote desde hace 34 años, y lo que estoy a punto de contar ocurrió en una pequeña comunidad del estado de Texas, en los Estados Unidos, cerca de la frontera con México. Como párroco en la iglesia de Nuestra Señora de la Luz, aquel lugar, a pesar de estar lejos de las grandes ciudades, estaba lleno de fe. Sus feligreses eran humildes, trabajadores y profundamente devotos. Pero también fue allí donde presencié uno de los fenómenos
más aterradores y desconcertantes de toda mi vida. Sacerdotalan, una imagen de la Virgen que comenzó a llorar sangre. Todas las noches, exactamente a la medianoche, la estatua había estado en la iglesia desde su fundación, más de 70 años atrás. Era una figura tallada en madera de casi 1 metro de altura, representando a la Virgen con las manos juntas en oración, los ojos bajos y una expresión serena. Estaba colocada en un altar lateral, rodeada de velas y flores, y muchos acudían a rezarle pidiendo milagros. Durante décadas fue símbolo de paz, hasta que algo cambió. Todo comenzó una noche de abril. Estaba terminando mi oración en el confesionario cuando escuché un leve murmullo, como si alguien llorara muy suavemente. La iglesia estaba vacía. Me levanté y seguí el sonido. No venía del exterior, ni de los bancos, sino del altar de la Virgen. Me acerqué, y fue entonces cuando vi la primera gota. Un hilo rojo descendía desde el ojo izquierdo de la imagen, bajando por su mejilla tallada. Me acerqué más. No era pintura, ni humedad, ni cera. Era sangre en espesa fresca. No podía creerlo. Me quedé paralizado. Pensé que tal vez alguien había hecho una broma macabra, aunque no era común en la comunidad. Limpié la imagen con un paño y me fui a dormir con un nudo en el estómago. Pero al día siguiente, a medianoche en punto, volvió a suceder. Y así, noche tras noche, siempre a la misma hora, siempre de la misma forma. Guardé el secreto los primeros días, observando, documentando, rezando, hasta que una feligresa lo vio también y corrió a contarlo. A los pocos días, ya había una fila de personas afuera del templo antes de la medianoche, esperando para presenciar el milagro. Pero lo que parecía una manifestación divina, pronto se tornó en algo mucho más oscuro. Las primeras señales fueron sutiles. A los perros del vecindario dejaron de acercarse a la iglesia. Las velas comenzaban a apagarse sin viento. Los relojes dentro del templo se detenían justo a las 0. Luego vinieron las presencias. Gente empezó a decir que durante las madrugadas sentían frío extremo dentro del templo. Escuchaban pasos, susurros, y algunos afirmaban ver sombras pasar detrás del altar. Una niña incluso aseguró haber visto a una mujer muy triste, toda de blanco, con los ojos rojos, que la observaba desde la imagen. Mandé cerrar la iglesia por las noches, intentando frenar la histeria colectiva. Solicité ayuda al obispado. Me enviaron a un teólogo con experiencia en manifestaciones marianas. Tomó muestras de la sustancia y las llevó a analizar. Era sangre humana tipo AB negativo, extremadamente rara. Pero no era eso lo que más le perturbó. Fue lo que encontró detrás de la imagen. Al mover la estatua, descubrimos una cavidad en la pared. Dentro había papeles viejos, escritos con símbolos extraños, trozos de cabello, uñas, restos animales y una vela negra consumida hasta la base. Alguien, muchos años atrás, había realizado un ritual, quizás un intento de consagración perversa. No había registros. Nadie del pueblo lo sabía. Pero la fecha escrita en uno de los papeles era de 1954. Esa noche, la estatua lloró como nunca. No solo sangre, sino también un líquido negruzco espeso que goteaba desde sus ojos y manchaba el altar. Varios presentes comenzaron a vomitar. Sin razón, uno cayó al suelo y tuvo convulsiones. Otra mujer dijo que escuchaba una voz dentro de su cabeza que le repetía: ella no es quien crees. Solicité un exorcismo del lugar. Fue autorizado. 3 sacerdotes llegaron días después. El ritual se llevó a cabo en completo secreto. La iglesia estaba sellada. Solo quedábamos nosotros, los sacerdotes, y una hermana mayor del convento local que insistió en participar. El ritual duró más de 6 horas. Durante el proceso, la imagen se agrietó. Hubo un estruendo en el techo,
como si algo invisible caminara sobre las vigas. Uno de los sacerdotes vomitó sangre y perdió el conoce. La estatua finalmente explotó desde dentro, lanzando astillas en todas direcciones. Desde entonces, el templo permanece cerrado cada noche. Se celebra misa solo durante el día y la imagen ya no existe. Sin embargo, muchos aseguran que aún se escuchan llantos dentro del templo cuando llega la medianoche. No he vuelto a entrar a solas desde entonces. Algo fue liberado. Algo que llevaba décadas oculto dentro de aquella imagen. No sé si fue una maldición, una posesión o una blasfemia disfrazada de devoción. Solo sé que hay cosas que no deben ser tocadas, por más sagradas que parezcan. Me llamo Obispo Julián Ortega. Sirvo a la iglesia desde hace más de 40 años y, aunque he participado en decenas de exorcismos y acompañé a sacerdotes en algunos de los casos más difíciles de actividad demoníaca en México, Heian, solo evento que me persigue incluso hasta hoy. Ocurrió en una parroquia ubicada en un pequeño pueblo de Michoacán, a los pies de la sierra. Un lugar tranquilo, rodeado de montañas y silencio. Aquel lugar era conocido por su devoción al Padre Esteban, un sacerdote muy querido que murió hace más de 30 años y cuyos restos descansaban en una cripta construida debajo del altar principal. Su vida fue ejemplar, o al menos eso creímos durante mucho tiempo. Todo comenzó cuando un joven sacerdote llamado Rafael me escribió desesperado. Llevaba apenas 6 meses al frente de esa parroquia y no podía soportar lo que ocurría cada madrugada. Según su testimonio, exactamente a las 3 en punto, comenzaba a oírse un grito desgarrador que provenía desde debajo del altar. No era un sonido humano común, no era una alucinación, era real y era profundo. El grito duraba unos segundos, pero bastaba para helar la sangre a cualquiera. Dijo que intentó grabarlo, pero los dispositivos fallaban. Llamó a la policía del pueblo una noche. Revisaron todo, sin encontrar nada. El grito volvió a escucharse. Mientras ellos estaban allí y salieron sin decir una palabra, nunca regresaron. Acepté ir personalmente, acompañado por un diácono y un monaguillo. Llegamos una tarde nublada. La iglesia era antigua, construida en el siglo XIX, con techos altos y muros de piedra gruesa. En cuanto crucé la puerta, sentí algo extraño en el ambiente. No era solo frío, era una sensación de presencia de ser observado. Rafael nos recibió con el rostro pálido, con los ojos marcados por el insomnio. Me dijo que ya nadie del pueblo se atrevía a entrar después del atardecer. Esa noche decidí quedarme solo dentro del templo. Me senté en una banca, frente al altar, en completo silencio. A las 2:50 alto M, todo el lugar quedó sumido en una oscuridad anormal, incluso con las velas encendidas. Y a las 3 lo escuché. Un grito brutal, inhumano, que no parecía salir de una garganta viva. No era simplemente un lamento. Era un grito de tormento, de alguien que se estaba quemando por dentro. Y sin embargo, era claro que venía desde abajo, desde la cripta donde estaba el cuerpo del padre Esteban. No me moví, no recé, solo escuché. Y supe, con cada fibra de mi alma, que ese grito no era de un alma en paz. Al amanecer, bajamos a la cripta. El aire era espeso, irrespirable. Las paredes estaban cubiertas de humedad negra. La tumba del padre Esteban estaba intacta, pero al acercarnos notamos algo aún más perturbador. La losa estaba caliente al tacto, como si debajo hubiera fuego. Hicimos oraciones, intentamos una bendición, nada cambió. Las noches siguientes, el grito se repitió, cada vez más largo, cada vez más desesperado. Empecé a investigar el pasado del padre Esteban. Hablé con ancianos del pueblo, con antiguos seminaristas. Algunos dudaban, otros callaban. Hasta que una mujer, muy mayor, me confesó que, en los últimos años de vida,
El padre se había aislado. Se encerraba en el confesionario durante horas. Murmuraba solo. Un día, ella lo vio hablando con alguien invisible frente al altar, con los ojos cerrados, como si respondiera preguntas de una presencia ausente. Nadie quiso cuestionarlo porque era una figura muy respetada. Pero, según ella, algo había cambiado en él. Algo oscuro. Solicité autorización para exhumar el cuerpo. Fue un proceso complicado, pero finalmente accedieron. Lo que encontramos dentro del ataúd fue indescriptible. El cuerpo estaba incorrupto, sí, pero con una expresión de horror absoluto. Las uñas estaban clavadas en las palmas, como si se hubiera cerrado los puños con fuerza. La lengua estaba mordida, arrancada parcialmente, y lo peor, sus ojos estaban completamente negros, como si se hubieran quemado por dentro. Nadie pudo explicar eso. Lo sellamos de nuevo y ordené trasladar los restos al cementerio del clero, en Morelia. Lejos de la cripta, la noche, después de retirar el cuerpo, el grito no volvió a escucharse. Pero durante la madrugada, una de las bancas del templo apareció, rota, como si alguien invisible se hubiera sentado con fuerza sobre ella. Una de las puertas fue encontrada abierta, pese a estar con cerrojo, y sobre el altar, donde solía estar el ataúd, alguien escribió con ceniza: no me han liberado desde entonces. La iglesia permanece abierta solo durante el día. Nadie se atreve a bajar a la cripta, que fue sellada con concreto. Pero aún hay quienes aseguran que de vez en cuando, a las 3 de la mañana, si uno se acerca a la puerta del templo, puede escuchar un leve lamento. Yo sigo sin entender qué fue lo que realmente se apoderó del alma del padre Esteban. Pero, una cosa, no todos los hombres santos mueren en paz. Algunos se llevan consigo secretos tan oscuros que ni siquiera la muerte los puede ocultar. Me llamo Padre Ignacio Bermúdez. Fui párroco durante casi 20 años en la iglesia de San Gabriel, un templo antiguo de Sevilla, España, donde ocurrió el suceso más aterrador que jamás he presenciado. Aquella experiencia me marcó para siempre y fue la razón por la que abandoné la vida parroquial. Lo que viví esa semana fue tan incomprensible, tan brutal, que aún hoy, cada vez que cierro los ojos, escucho los ecos de ese llanto. Era un domingo por la mañana, una misa de bautizo como cualquier otra. La iglesia estaba llena de familias, niños, vecinos, todos vestidos de blanco, con flores alrededor del altar y los cánticos habituales. Yo iba a bautizar a un bebé llamado Mateo du Opinas, 6 meses, hijo de una pareja joven que venía regularmente a misa. Todo transcurría con normalidad. A las oraciones, las lecturas, los padrinos nerviosos, la sonrisa. En el momento en que tomé al niño en brazos y me dirigí hacia la pila bautismal, sucedió algo que jamás podré explicar. Se cortó la luz de golpe. Aunque era de día y la iglesia tenía amplios vitrales, sin embargo, se oscureció por completo, como si el sol hubiese desaparecido. Hubo un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Sentí un escalofrío que me paralizó. Y de pronto, en menos de un parpadeo, el niño ya no estaba. Se esfumó de mis brazos. No escuché ningún sonido ni lo toca. Simplemente ya no estaba ahí. La madre comenzó a gritar. Todos pensaron que alguien lo había robado. Se cerraron las puertas. Se buscó por todo el templo. Revisamos bancas, confesionario, sacristía, el campanario. Todo. La policía llegó en minutos. Tomaron huellas, investigaron a todos los presentes, pero no hubo pistas. El niño se había desvanecido sin dejar rastro alguno, justo delante de más de 50 personas. Nadie entendía nada durante 5 días. La iglesia fue clausurada. La madre cayó en una crisis de nervios. El padre no hablaba. Yo me encerré en el templo por decisión propia. Algo me decía que Mateo aún estaba allí,
en algún lugar, la noche del quinto día, a las 3 de la madrugada, me desperté con un ruido seco. No era un portazo, ni un objeto cayendo. Era como un susurro metálico, como si alguien raspara con las uñas desde dentro de la pared. Seguí el sonido hasta el altar. Me arrodillé, puse el oído contra la base, y lo oí un llanto suave, débil, como si viniera de dentro de la piedra. Llamé a los obreros que trabajaban en el mantenimiento. Ordené abrir el altar sin esperar permiso de nadie. Tardaron horas, pero finalmente retiraron una losa antigua que cubría una cavidad oculta. Allí, en el interior de un hueco de no más de 1 metro, envuelto en el mismo ropón blanco del día del bautizo, estaba Mateo. Estaba vivo, lleno de polvo, pálido, débil, pero vivo. No tenía heridas visibles, no había señales de abuso o violencia. Sin embargo, había algo en su mirada, algo que no era propio de un bebé. No lloraba como antes. Sus ojos estaban abiertos, fijos, sin expresión, como si hubiese visto algo que su pequeña mente no podía comprender. Lo llevamos al hospital. No encontraron ninguna anomalía médica, pero esa noche, una de las enfermeras me llamó llorando. Dijo que mientras Mateo dormía, repetía una palabra en voz baja, una palabra en latín en Advinia, la misma palabra que aparece en la oración Adveniaci regnam tuum, venga a nosotros tu reino. Pero el tono con el que lo decía era más bien una súplica desesperada. Investigando, descubrí que bajo el altar había una cámara antigua, construida siglos atrás, posiblemente usada como refugio o cripta. Nadie lo sabía. Los planos no lo masturba. Había símbolos extraños grabados en la piedra, algunos similares a sellos de protección, pero otros, más antiguos, que parecían de origen pagano. Había incluso restos de cera derretida y lo que parecían fragmentos de huesos quemados. Intentamos entender cómo el niño pudo haber llegado allí. No había acceso, ninguna abertura visible, ningún mecanismo, solo la losa sólida que sellaba la base. Fue como si hubiese sido tragado por el altar. Y luego, de Welton, desde aquel día, el templo cambió. Las misas nunca volvieron a sentirse iguales. El ambiente era denso, el aire más pesado. Algunos feligreses dejaron de asistir, otros aseguraban escuchar risas de niño. Durante la consagración, un sacristán renunció afirmando que había visto una figura pequeña y desnuda, corriendo entre las sombras, con los ojos completamente negros. La familia de Mateo se mudó. Nunca más supe de ellos, pero 1 año después recibí una carta anónima. Era una fotografía del niño, Yamayo Ere, con la misma expresión ausente en el rostro, y algo escrito detrás. Él aún recuerda. Quim la carta. Abandoné la parroquia poco después. Hoy vivo en retiro, pero sueño con frecuencia con ese altar. En esos sueños escucho el llanto de un bebé, y luego una voz antigua que me dice: ya está marcado y aunque me esfuerzo por olvidarlo, sé que lo que ocurrió ese día no fue un accidente ni un milagro. Fue una advertencia. Me llamo Obispo Rafael Castañeda. Durante casi 30 años serví en distintas diócesis del estado de Arizona, pero hubo una iglesia en particular que jamás pude olvidar: la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en un pequeño pueblo al norte de Tucson. Un lugar seco, olvidado, al borde del desierto, donde el viento sopla como si arrastrara los pecados de los muertos. Allí presencié uno de los episodios más inquietantes de mi vida, algo que aún hoy me cuesta decir en voz alta. Parkview, totalmente real. La iglesia llevaba cerrada desde 1981. La parroquia fue clausurada por falta de fieles, pero también porque con el tiempo empezaron a circular rumores, voces que salían del confesionario durante la noche, incluso cuando no había nadie adentro. Al principio se creyó que eran bromas de adolescentes,
o algún vagabundo escondido. Pero los testimonios eran demasiados. Algunos aseguraban haber escuchado rezos en latín, otros susurros con tonos suplicantes o frases repetidas una y otra vez. Anconfitemini peccata vestra. Confiesen sus pecados. Fui enviado allí por la diócesis para evaluar la posibilidad de reabrir el templo. Mi labor era más administrativa que espiritual, pero siempre he creído que antes de juzgar, uno debe conocer. Llegué en noviembre, el clima ya era frío y las noches, especialmente silenciosas. Dormía en una casa parroquial contigua, vieja, pero funcional. Durante el día, revisaba documentos, inspeccionaba el estado del altar, de las imágenes, del móvil. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, como si la iglesia hubiese sido olvidada por Dios mismo. El confesionario era antiguo, de madera tallada, con detalles barrocos que crujían incluso sin tocarlos. Tenía 2 compartimientos, uno para el penitente y otro para el confesor, separados por una rejilla oxidada. Desde el primer momento que lo vi, sentí una incomodidad extraña, como si aquel mueble tuviera memoria propia. Algo me empujaba a no acercarme demasiado. A la primera noche ocurrió algo leve. Eran las 3:15 de la madrugada cuando escuché un leve murmullo, apenas perceptible, como un lamento apagado. Salí con una linterna, recorrí la nave, pero no había nave. El sonido parecía venir del confesionario, pero al acercarme, cesó en la noche siguiente. El murmullo fue más claro. Era una voz masculina, temblorosa, que repetía lo mismo en perdón. Padre, por favor, no me deje aquí. Abrí la puerta del confesionario de golpe en vacío, pero el olor, ese olor a carne vieja, a humedad de tumba e incienso rancio, sangre, impregnó el aire de tal forma que tuve que salir a vomitar detrás de la sacristía. Consulté los archivos antiguos. Descubrí que en 1979, un sacerdote llamado Padre Antonio Benítez había desaparecido sin dejar rastro. Se decía que era un hombre severo, temido por muchos. Algunos lo acusaban de castigos extremos durante la confesión. Otros decían que se encerraba horas con algunos feligreses y salía llorando. Nada se probó. Pero 2 meses después de su desaparición, una mujer afirmó haberlo visto dentro del confesionario, llorando, como si estuviera atrapado. Durante las siguientes noches, las voces aumentaron. Ya no era solo un hombre. Escuché a una mujer rezando un rosario entre sollozos. Un niño repitiendo, yo no fui, yo no fui. A veces se escuchaban 2 voces discutiendo, una acusando, la otra negando. Cada madrugada a la misma hora, a las 3:17 decidí grabarlo. Coloqué un micrófono conectado a una pequeña grabadora. Cuando escuché la cinta, sentí que el frío del desierto entraba por mi espalda. Las voces no estaban en un solo idioma: latín, español, inglés antiguo y otros sonidos que no puedo describir, como si varias almas hablaran al mismo tiempo desde lugares distintos. Pero había una constante: todas pedían perdón. Todas suplicaban que alguien las escuchara de verdad. Una noche, tomé valor y entré al compartimento del confesor. Cerré la puerta. Me senté, guardé silencio al principio. Nada. Luego, sentí una presencia del otro lado. No vi sombra, ni movimiento, solo una voz suave que dijo: Padre, he pecado mucho. Le pregunté su nombre. No respondió. Solo continuó. Me encerró aquí, no me dejó salir. Por años, no supe qué hacer. Hice la señal de la cruz, pero sentí que me ardía la frente. Dije una oración. La madera del confesionario comenzó a crujir, como si alguien rascara desde dentro de las paredes. Salí de allí empapado en sudor. No dormí esa noche. La mañana siguiente, decidí abrir el confesionario por completo, desmontarlo. Los carpinteros encontraron, entre las paredes,
lo que parecía una sotana rota, manchada de un líquido oscuro, reseco, y una cruz de hierro oxidado, deformada como si hubiese sido mordida. Debajo del asiento había un compartimento sellado. Dentro hallamos un pequeño cuaderno con nombres, docenas de nombres, fechas y frases como "no lo merecía", "culpable". Ya es tarde, la diócesis decidió no reabrir la iglesia. La estructura fue sellada y convertida en propiedad cerrada. Pero aún hoy, cada tanto, algún visitante curioso afirma escuchar voces. Algunos dicen que si uno se sienta dentro del confesionario y guarda silencio absoluto, puede escuchar su propio nombre susurrado desde el otro lado. Yo nunca volví. Pero cada vez que entro en una iglesia, evito mirar hacia el confesionario, porque sé que hay cosas que no deben ser escuchadas, y hay pecados que no encuentran redención. No hay esta vida, ni en la otra. Me llamo Monseñor Héctor Delgado. Soy obispo en el estado de Zacatecas, México. Y jamás imaginé que una noche de Pascua, la más sagrada para nosotros los cristianos, sería marcada por un suceso que no puedo nombrar de otra forma más que una manifestación del mal. No fue un símbolo ni una visión. Lo que vi esa noche caminando entre nosotros fue real. Una figura oscura, imposible de describir del todo, pero cuyo rastro quedó grabado en cada rincón de aquella iglesia y en mi memoria para siempre. Todo comenzó el sábado anterior al domingo de Resurrección. Nos preparábamos para la vigilia pascual en la Catedral de San Felipe, una de las más antiguas de la región. Ese año esperábamos una gran afluencia, ya que además coincidía con el aniversario de la fundación del templo. Durante todo el día hubo actividad en confesiones, preparación del coro, ensayos, limpieza del altar, pero había algo extraño en el ambiente, un peso difícil de explicar. El aire estaba espeso, como si no circulara. Varias velas se apagaban, solas una y otra vez, aunque no había corriente. El órgano hizo un sonido grave por sí solo, sin que nadie lo tocara. Los sacristanes se miraban entre ellos sin decir nada, pero todos lo sentíamos. Algo no iba bien. La misa comenzó a las 11 de la noche. Iglesia llena, gente de pie en los pasillos, muchos con niños pequeños en brazos, familias enteras vestidas de blanco. Empecé la liturgia con normalidad. Todo transcurría dentro de lo previsto, hasta que llegó el momento del Gloria, cuando las luces se encienden y suenan las campanas para anunciar la resurrección. Fue justo entonces que lo vimos. Desde el fondo de la iglesia, entre los bancos, apareció una figura, caminando lentamente por el pasillo central. Era alta, delgada, cubierta por completo con un manto negro que arrastraba por el suelo. Nadie vio su rostro, no parecía tenerlo. Donde debería haber una cara, había sombra. Pero no sombra natural, no. Era una oscuridad más densa que el resto del lugar, como un vacío. Los primeros en notarla fueron los niños. Algunos empezaron a llorar de forma repentina. Una mujer gritó. El órgano emitió un sonido distorsionado, como si todas las notas se tocaran a la vez. La figura avanzaba sin apuro, sin mirar a nadie, pero todos sentíamos que nos observaba a todos. Intenté seguir con la misa, mi voz temblaba. Algunos fieles se arrodillaron. Otros comenzaron a salir en silencio, como si el instinto les dijera que había que huir. Pero la figura no se detuvo. Pasó junto a un hombre que cayó al suelo convulsionando. Luego, una anciana se desmayó. Un bebé dejó de llorar completamente, como si le hubieran quitado el alma. Lo sostuve en brazos minutos después, sin fiebre, sin heridas, pero con la mirada completamente vacía. No reaccionaba en ningún momento. La figura se desvió de su rumbo, caminó hasta llegar frente al altar y se detuvo. Todos enmudecimos. El silencio fue tan profundo que podíamos oír el chisporroteo de las velas. En ese instante, las luces del techo estallaron
una a una. Quedamos oscuras, iluminados solo por la tenue llama del cirio pascual. La figura levantó lentamente la cabeza y entonces escuchamos una frase que nadie pronunció, pero todos escuchamos. La sangre fue derramada en vano. No sé cómo lo supe, pero entendí que esa frase no venía del exterior. Resonó en mi mente, como si alguien me la hubiera susurrado dentro del cráneo. Las puertas del templo se cerraron con un golpe seco. Nadie pudo abrirlas, ni los hombres más fuertes, ni los cerrajeros que llegaron después. Estuvimos atrapados durante 40 minutos. Nadie se movía, nadie hablaba. La figura simplemente se desvaneció. No desapareció como humo, no huyó corriendo. Simplemente y el frío que había traído consigo se fue poco a poco. Aun cuando finalmente logramos salir, los relojes marcaban las 12:33 en una hora que no coincidía con lo que sentíamos. Parecía que habían pasado horas. Algunos pensaron que fue una alucinación colectiva. Otros dijeron que fue un castigo, una advertencia, una prueba. Yo no tengo respuestas. Solo sé lo que vi en los días siguientes. Muchos feligreses dejaron de asistir a misa. Algunos jamás volvieron a pisar la iglesia. Un joven intentó suicidarse diciendo que esa figura se le aparecía cada noche en sueños, diciéndole cosas en una lengua que no entendía. Un niño de apenas 6 años dibujó a la figura en todas sus hojas de cuaderno, rodeada de cruces invertidas y ojos vacíos. Tuve que visitar a una psicóloga católica para procesar lo que vi, pero ni siquiera ella pudo explicarlo. Solo me dijo: eso no era humano, monseñor, usted lo sabe. Hoy, cada vez que se acerca la Pascua, cierro las puertas de la catedral 1 hora antes. No vuelvo a celebrar la misa en ese horario. ¿Nadie habla de ello? Se convirtió en un silencio necesario. Pero algunos aún recuerdan aquella noche, cuando una figura oscura caminó entre nosotros, en el momento en que más deberíamos haber sentido la presencia de Dios, y no lo hicimos.